Coincide que el gran tema que hemos elegido para este mes tiene que ver con finanzas. Jesús y las finanzas. Y el tema que corresponde hablar el día de hoy es Jesús y los diezmos. Jesús y los diezmos. Es todo un tema muy complicado de tratarlo, no porque sea difícil propiamente, sino porque lamentablemente es un término que se ha ensuciado, que se ha mal usado, que se ha contaminado, porque ustedes sabrán que cuando los políticos, por ejemplo, hablan de sobornos, de coimas, el término que usan es diezmo. Y cuando yo escuché la primera vez, yo digo, ¿por qué no pueden usar otro término? ¿Por qué tienen que usar un término bíblico? Pero lamentablemente es un término que hoy en día se ha pervertido, se ha confundido, se ha deteriorado, y creo que la Biblia, Dios y este tema en particular merece una explicación correcta, para que nosotros no tengamos vergüenza de hablar de ese tema, sino que más bien podamos nosotros entender a la luz de la palabra qué significan los diezmos y por qué razón es un compromiso nuestro el poder diezmar y ofrendar. Así que preferí llamarlo un compromiso con gloria. El título de este sermón es un compromiso con gloria. Y espero que usted vaya conmigo en este desafío, porque creo que la palabra del Señor siempre nos enriquece y siempre nos bendice. Vamos a leer nuestra Biblia, Malaquías capítulo 3. Malaquías capítulo 3, verso 10 al 12. Dice así la palabra de Dios: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Oremos al Señor. Padre, en esta hora venimos ante tu presencia para pedirte sabiduría del cielo. Queremos, Señor, que tu palabra sea viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Queremos que sea como medicina al que está enfermo, como abrigo al que tiene frío, como agua para el sediento, como comida para el hambriento. Queremos, Señor, que sea apropiada, correcta, sabia, poderosa para instruir a tu pueblo en esta mañana. Por favor, guíanos y que tu palabra prevalezca en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Un compromiso con gloria. La Biblia contiene muchos versículos sobre cada tema. Por ejemplo, cuando se habla de la oración, podemos encontrar casi 500 versículos. Cuando se habla sobre la fe, por ejemplo, también más o menos un promedio de 500 versículos. Pero cuando se habla sobre finanzas, cuando se habla sobre dinero, la cantidad de versículos que aparecen en la Biblia superan los 2000 versículos. Es increíble, pero es como si Dios nos estuviera transmitiendo un mensaje, y es que para estos temas que son tan importantes, tan relevantes, tan necesarios de aprenderlos, Dios tiene más verdades y más principios que deberíamos nosotros considerar para poder tener una buena mayordomía de nuestras finanzas. Y permítame correr rápido con algunos versículos que creo que nos pueden ayudar mucho. Por ejemplo, el Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Amén. La palabra misma nos dice que hay un dueño de todo lo que hay en la tierra. ¿Quién es el dueño? ¿Quién es el dueño? ¿Quién es el dueño de la tierra? ¿Y quién es el dueño de los que habitan en la tierra? Dios. Él es el dueño. Dígale que está a su lado: Dios es nuestro dueño. Pero si usted va a Ageo capítulo 2 verso 8, dice la palabra: mía es la plata
y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Entonces aquí encontramos otra verdad. Y la otra verdad es que también Dios es el dueño de todo el oro y la plata de este mundo. Dios es el dueño del oro. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y quién es el dueño de la plata? Dios. Y de todos los recursos naturales, minerales, Dios. ¿Y quién es el dueño de nuestro dinero? Dios. De la casa que tenemos, del auto que tenemos, de todas las posesiones que tenemos, Dios es el dueño. No lo olvides, diga que está a su lado. Dios es dueño de todo lo que posees. Salmo 50, versos 10-12. Dice, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos. ¿Qué dice la palabra? Me pertenece. Verso 12, si yo tuviese hambre, ¿qué dice Dios? No te lo pediría, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Ahora, Dios no tiene hambre, pero Él está haciendo una hipótesis y está diciendo, si yo tuviera hambre, no te lo pediría a ti, porque lo que tú tienes es mío, dice Dios. Por lo tanto, no te lo pediría, lo tomaría, porque soy el dueño de todo lo que poseemos. Una vez más, dígale que está a su lado, Dios es el dueño de tu dinero. Esto es muy importante entenderlo, porque esto es una de las verdades que no le gusta muchas veces a nuestra mente, a nuestro corazón. Pero la Biblia es clara, es categórica, cuando dice que Él es dueño de todo lo que poseemos. Mateo capítulo 6, verso 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que dice, os serán añadidas. Lo que dice este texto es que Dios añadirá muchas cosas más a tu vida, mucho más de lo que ya te ha dado. Hay una condición, que hay que poner a Dios en el primer lugar. Pero lo que está diciendo es que Dios puede darte más de lo que tienes. ¿Cuántos dicen amén a esto? Él tiene mucho más guardando para ti si tú y yo aprendemos a poner a Dios en el primer lugar de nuestra vida. Filipenses 4:19. Mi Dios pues, dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todos tenemos necesidades. Sin embargo, hay una promesa que dice, mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Así que usted tiene que aprender a confiar en aquel que es el dueño del oro y la plata y toda la riqueza de este mundo, y que siempre está atento a las necesidades de sus hijos y puede suplir con creces cuando nosotros hemos completado el propósito por el cual nos deja pasar por necesidades. Porque Dios siempre tiene un plan. ¿Cuántos dicen amén a esto? Él siempre quiere enseñarnos a veces paciencia, tolerancia, esperar, confiar. A veces hay el tiempo para que tengamos que edificarnos, fortalecernos, aprender algunos principios para que luego podamos recibir o ser suplidos en nuestras necesidades. Dígale que está a su lado, Dios puede cubrir tus necesidades. Mateo capítulo 6, verso 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Le está diciendo el Señor, mira los pajarillos, cómo son cuidados por Dios. Pero aquí viene una pregunta poderosa. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Acaso dudas de que tú tienes para Dios más valor que las aves del campo? Porque si Dios cuida de ellas, también cuidará de ti. Dios cuida de ti porque tú vales mucho para Dios. Dile que está a su lado, tú vales mucho para Dios. Y por lo tanto Dios cuida de ti. Él te protege, Él te libra del mal.
Él te alimenta y todo lo que tú posees, Dios te lo ha dado con amor, con gracia, pero también con misericordia. Y es importante recordar que si alguna vez te quiere asignar un valor, tendrás que recordar que Dios dejó su trono y su corona en los cielos y vino a este mundo para derramar su bendita y gloriosa sangre y rescatarte de la condenación eterna. Eso es lo que tú y yo valemos. Valemos el precio de la sangre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús, a quien alabamos, honramos y bendecimos en esta mañana. Déjenme leerles otros textos más. 1 Corintios 4:2. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Note lo que está diciendo Pablo. Nosotros somos mayordomos, somos administradores de todo lo que Dios nos ha dado. Tú no eres el, diga que está a su lado, tú no eres el dueño. Tú eres un administrador. Y dice la Biblia que lo que Dios quiere es hallarlos fieles. Dios espera que tú y yo seamos fieles como administradores. Proverbios capítulo 3, versos 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Aquí hay un nuevo desafío. Honra a Jehová con tus bienes. ¿Qué significa honrar a Jehová con los bienes? Significa usar nuestro dinero para cosas eternas, usar nuestro dinero para expandir el reino de Dios. Y ahí es cuando creo que tenemos que nosotros recordar que cuando Dios nos da el dinero también es para honrar a Jehová, para poder dar nuestros diezmos, nuestras ofrendas, y que pueda servir para extender el reino de Dios. Así que es importante que nosotros honremos a Jehová con nuestros bienes. Dígale que está a su lado, honra a Jehová con tus bienes. Proverbios 11:24 dice, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. No necesariamente cuando tú retienes tienes más. A veces los que retenemos tenemos menos. Por esa razón es importante analizar, ¿esto que queda conmigo es justo? ¿Es correcto? ¿O estoy violentando algún principio? ¿O estoy olvidando alguna verdad que yo debería recordar? Porque yo creo que cuando nos quedamos con el 100% de todas nuestras ganancias, podríamos estar dejando de lado un principio que es justo, honrar a Jehová. Y tal vez nosotros deberíamos preguntarnos de qué manera nosotros podemos honrar a Jehová. Cuando Dios estableció la nación de Israel, estableció algunas reglas, y entre ellas diezmar y ofrendar, que era la forma en que se manejó la administración de la economía en ese pueblo, para que finalmente pueda ser asistido para todas las necesidades que se requería dentro del pueblo. Ahora, el pueblo de Israel fue un pueblo que estaba reacio de muchas maneras a la palabra de Dios. A pesar que tenían la palabra de Dios, se resistían y de alguna manera se justificaban con preguntas un tanto bobas, un tanto tontas, tratando de justificarse como que no entendieron, como que no sabían, como que no comprendían, como que pensaban que era distinto, que no era así, que era asá. Y hacían preguntas como esta. Miren las preguntas que hacía, todas aparecen en el libro de Malaquías. ¿En qué nos amaste? ¿Y en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué te hemos deshonrado? ¿En qué te hemos cansado? ¿Y en qué hemos de volvernos? ¿Y en qué te hemos robado? ¿Y en qué hemos hablado contra ti? Preguntas que yo creo que el pueblo sabía, los líderes lo sabían, pero no querían decirlo. Y Dios tiene que ser muy claro a través del profeta Malaquías para poder resaltar por qué razón Dios estaba confrontando su desobediencia. No reconocían su desobediencia, pero el profeta se encargó de darles claridad. Porque creo que en ocasiones, muchas veces nos justificamos o nos defendemos o argumentamos o hacemos preguntas que probablemente algunas de estas se van a responder el día de hoy. ¿Tenemos que diezmar?
o qué significa el diezmo, o tal vez cómo tenemos que hacerlo. Hay preguntas que todos tenemos y que creo que es importante que nosotros lo podamos aprender el día de hoy. ¿Cuántos están listos? ¿Cuántos están listos para recibir palabra del Señor a sus vidas? Si alguno está listo, denle un fuerte aplauso al Todopoderoso que nos enseña verdades profundas. Punto número uno. Diezmamos por obediencia. Le voy a explicar sobre el tema del diezmo y esto va a ser enriquecedor. Miren lo que dice en Deuteronomio 14:22. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo. La palabra indefectiblemente da la idea de que por ninguna razón podrás cambiar esta orden. El diezmo era un compromiso y era una responsabilidad del pueblo de Dios para poder suplir todas las necesidades y requerimientos para lo que se pedía. El diezmo correspondía al 10% de las ganancias de los ingresos que tenía cada familia o cada persona. El tema del diezmo aparece antes de la ley, cuando Abraham entregó los diezmos a Melquisedec, cuando Jacob, por ejemplo, hizo un compromiso con Dios y decidió entonces dar los diezmos de todo lo que Dios le daría. Aparece antes de la ley, se legaliza o se establece como una regla dentro de la ley mosaica y aún después se vuelve una práctica magnificada, intensificada en el Nuevo Testamento. Y creo que esto es muy importante mirarlo desde esta perspectiva y no más bien como algo que ya fue abolido, que fue cancelado, porque la Biblia no enseña exactamente esto. Dios conoce el corazón de los hombres y establece normas claras con respecto al dinero. Y en este caso, lo que Dios va a hacer es establecer la regla, pero después de la ley, escuche esto, lo que Dios va a inspirar es a que tengamos un corazón dispuesto a dar mucho más. A dar mucho más. La ley, sobre todo las leyes morales, voy a explicar eso en el segundo punto, las leyes morales no fueron abolidas. Las leyes morales fueron magnificadas. Le voy a poner un ejemplo de una ley que fue magnificada. ¿Oíste que fue dicho en el pasado, en la antigüedad, no cometerás adulterio? Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ¿qué dice la palabra? Ya adulteró. Entonces no fue abolida esa ley, porque era una ley moral, sino fue intensificada, fue magnificada. O cuando oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, es decir, si tú matas morirás, pero yo os digo, no matarás. Entonces yo les digo que si tú le dices fatuo a tu hermano, ¿qué dice la palabra? Ya lo mataste en tu corazón. En otras palabras, las leyes morales que tienen que ver con el amor, con la adoración, con la gratitud, que tienen que ver con la fidelidad en el matrimonio, con la fornicación, con el adulterio, no fueron eliminadas, fueron más bien intensificadas, fueron magnificadas. Jesús se encargó de esto. Y cuando Jesús habla sobre los diezmos, hace algo muy similar. Mire, ve, Mateo capítulo 23, verso 23. Jesús dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Allí pareciera que está diciendo que uno reemplaza lo otro. Pero luego dice Jesús, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. En otras palabras está diciendo, los diezmos es una muestra de amor y de gratitud, claro que sí. Pero no te olvides, no lo dejes solo
en un acto de entregar el dinero o el diezmo en el granero, en el alfolí, sino que sea con fe, sea con justicia y sea con misericordia, sea con temor de Jehová, sea con amor a Dios. Porque no es que cumples porque das el dinero, lo das porque tú sabes que con esto estás honrando a Jehová. Entonces lo que está haciendo Jesús es magnificando este mandato. No lo está aboliendo, no lo está eliminando. Jesús no vino a eliminar la ley, sino a cumplirla. Y Él cumplió por nosotros. Y puedo hablar de las leyes ceremoniales propiamente. Le dio un sentido más profundo a las leyes morales que tenía que ver con asesinato, divorcio, adulterio, día de reposo, diezmos, que puede ubicarse o que se ubica dentro del marco de la gratitud. Por lo tanto, nosotros entendemos que este mandamiento traspasa la ley mosaica. Este mandamiento es un desafío para que nosotros podamos seguir haciendo lo mismo en un nuevo tiempo, donde ahora estamos en una relación de pacto con Dios a través de Cristo Jesús, pero que las leyes que tienen que ver con la moral, con la gratitud, se mantienen vigentes. Cuando la Biblia dice toda la palabra es útil para enseñar, corregir, redarguir, no está hablando solo del Nuevo Testamento, está hablando de todas las Escrituras. Y muchas Escrituras en el Antiguo Testamento son y están vigentes para nosotros, excepto las leyes ceremoniales. Y le voy a explicar esto en breve, pero es importante entender. Diezmamos por obediencia a la palabra de Dios. Por favor, dígale que está a su lado. Diezmamos por obediencia a Dios. Segundo, diezmamos por gratitud. Diezmamos por gratitud. Dice Deuteronomio capítulo 14, verso 23. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios, que dice la palabra, todos los días. Note, ¿cuál es el propósito de dar los diezmos? Dice, para que aprendas ¿a qué? ¿Para que aprendas a qué? A temer a Jehová tu Dios todos los días. Temer a Jehová, la palabra, la traducción al español tiene que ver con ser agradecido, con recordar todo el tiempo quién te ha dado todo lo que posees. Y esto es muy importante entenderlo, porque yo creo que a veces nos puede pasar como el pueblo de Israel, que llegó a decir, mi poder y mi riqueza me ha hecho alcanzar estas riquezas, pero te olvidas de quién te da el poder para hacer las riquezas. Y las riquezas nos las ha dado Dios, la fuerza para hacerlo, la inteligencia para alcanzarlo, Dios nos los ha dado. Y aquel merece reconocimiento todos los días de nuestra vida. Cuando nosotros diezmamos, lo que estamos haciendo es recordar quién nos ha dado todo lo que poseemos. Es una demostración de gratitud. Y sepa algo más. Cuando uno está agradecido, no tiene medida. Cuando uno está agradecido, no tiene medida. Da mucho más que el diezmo. Y esto es algo que yo creo que si usted está agradecido, usted sabe que no hay medida. Porque hay gente que dice, yo no diezmo. ¿No diezmas? No, yo no diezmo. ¿Y qué hace? No, yo doy más que el diezmo. Porque cuando uno está agradecido, uno no da menos, uno da más. Fíjese, las dos blancas que la anciana dio delante de Jesús, ¿se acuerdan? Las dos blancas, las dos monedas. Esa mujer dio el diezmo o dio todo lo que tenía. Todo lo que tenía. ¿Y por qué lo dio todo si tenía que dar el diezmo? ¿Por qué lo dio todo? Porque ella tenía un corazón agradecido. Y cuando uno está agradecido, uno va más allá. Fíjese, cuando yo tenía mi empresa, yo tenía ganancias
Y yo siempre fui fiel en mis diezmos. Hasta el día de hoy yo diezmo de todo lo que Dios me da. Pero en ese tiempo yo era un empresario, yo daba el diezmo. Y dentro de mí decía, ¿y por qué tengo que dar solo el diezmo? Porque uno daba el diezmo exactito, ¿no? Y exactito era exactito, con céntimos, con soles y céntimos. Decía, pero ¿por qué tengo que dar solo el diezmo? ¿Por qué no puedo ir más allá? Y comencé a dar el 12% y luego el 15% y luego el 20%. Y fíjense que en la medida que yo iba experimentando este acto de gratitud, porque yo decía, Dios me dio esta empresa. Dios me dio esta empresa. Yo estaba consciente de eso. Y era como que más clientes venían, porque yo creo que cuando todos hemos experimentado, cuando somos fieles con el Señor, Él abre la ventana de los cielos. Y experimenté un crecimiento en mi empresa como nunca antes. Creo yo que hay una conexión entre ser agradecido con Dios y lo que finalmente nos puede pasar en la vida financiera. Lo he comprobado, porque llegó un momento en donde mi empresa separaba el 50% de las ganancias para poder usarlo para la obra del Señor, para honrar a Jehová. Y nunca vine a pobreza. Dios me bendijo, Dios me prosperó, Dios hizo cosas maravillosas en mi vida. Y por esa razón yo puedo decirle con mucha seguridad que cuando uno diezma, está mostrando su gratitud a Dios. Pero tenga cuidado con quedarse exactamente con el diezmo, porque en este tiempo no es que damos menos, damos más que el diezmo. En este tiempo tenemos que ser súper generosos con todo lo que Dios nos ha dado, porque aprendimos algo, que lo que poseemos, ¿de quién viene? ¿De quién viene? De Dios. Déjenme leerles un texto en Hechos capítulo 4, versos 36-37. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, ¿qué hizo? La vendió. ¿Y qué hizo? Y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Nota esto, por favor. Pregunta, ¿este Bernabé diezmó o fue más allá del diezmo? Fue más allá. ¿Por qué razón fue más allá del diezmo? ¿Por qué razón? ¿Sabe? Los que hemos leído la historia de Bernabé sabemos que Bernabé tenía un corazón agradecido, un corazón que despertaba, que explotaba en gratitud, que no le mezquinaba al Señor, que no cumplía con la regla, sino que iba más allá, que despertaba en su corazón la determinación de honrar al Señor. Ahora déjeme explicarle algo más. El pueblo de Israel tenía 3 tipos de leyes. Tenía las leyes civiles, que por ejemplo eran los castigos que recibían cuando se quebrantaba una ley. Por ejemplo, ahí existía la pena de muerte, ¿no? A través de apedreamientos, habían castigos para los hijos rebeldes, para las esposas o esposos adúlteros, había cárcel, o sea, habían leyes civiles que no nos corresponde practicarlas nosotros, porque son leyes que sirvieron para la nación de Israel. Habían leyes ceremoniales. Las leyes ceremoniales sí eran leyes que se tenían que practicar. Por ejemplo, la fiesta de la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Pentecostés y otras fiestas más eran fiestas, eran ceremonias, eran leyes ceremoniales que todos tenían que cumplir. De hecho, que cuando alguien de otra nación se hacía prosélito, es decir, abrazaba el judaísmo, tenía que venir hasta Jerusalén para poder celebrar la Pascua, que era la fiesta principal. Y la Pascua era literalmente una celebración donde se tomaba un cordero, se hacía un sacrificio y se renovaba el pacto que tenían con Jehová Dios. Era una práctica, eran leyes ceremoniales, entre otras más. Pero ¿recuerdan a Juan el Bautista? Que cuando vio a Jesús, ¿qué dijo? He aquí el cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Entonces, por la boca de Juan el Bautista entendemos que
que cuando Jesús vino a la tierra y más aún entregó su vida por nosotros, en Él se cumplieron todas las leyes ceremoniales. La razón por la cual ya no sacrificamos cordero no es porque desobedecemos la palabra, sino porque Cristo Jesús es el cordero que fue sacrificado en la cruz de Calvario, y a través de su bendita sangre hemos sido lavados, limpiados y transformados. Pablo lo dijo, Cristo es nuestra Pascua, y esa es la razón por la cual no hacemos leyes ceremoniales, porque en Cristo Jesús Él cumplió las leyes ceremoniales, en Él se cumplieron cada una de estas prácticas, y por Él hemos sido libertados y bendecidos para vivir en un nuevo pacto con Dios a través de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a esto? Por lo tanto, las leyes ceremoniales están canceladas, no están vigentes. Pero las leyes morales sí están vigentes. Las leyes morales. Y esto incluye los 10 mandamientos, por ejemplo. Esas leyes están vigentes. No tendrás otros dioses ajenos. No matarás, no tomarás la mujer de tu prójimo, no mentirás. Es decir, las leyes morales, amados, están vigentes. Y otras leyes que son de corte moral. Y el diezmo es una expresión, escuche, de amor y de gratitud a Dios. Por lo tanto, es una ley moral. Y en ese sentido, nosotros decimos que diezmamos no por presión, no porque alguien me amenaza, no por miedo, sino que diezmamos por gratitud a Dios. Porque todo lo que poseo, todo lo que tengo, viene del Padre maravilloso, viene de aquel Cristo Jesús que dio su vida por nosotros, y juntamente con su salvación, muchos otros beneficios para el pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Por esa razón decimos diezmamos por gratitud. Dile que está a su lado, diezmamos por gratitud. Tercero, diezmamos por responsabilidad. Diezmamos por responsabilidad. Malaquías capítulo 3, verso 10. Traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Trae los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Hay un lugar específico donde diezmar. Cada iglesia tiene un alfolí. En la antigüedad un alfolí era un gran granero, porque obviamente el pueblo, todos eran agricultores, y de sus cosechas traían los diezmos y lo colocaban en los graneros que se llamaban alfolí. Obviamente aquí nadie tiene vacas, ovejas, gallinas que da como diezmo, sino que todos en la ciudad ganamos, se nos pagan en dinero, y es por eso que los alfolíes que tenemos ahora son unas bolsas donde podemos colocar nuestros diezmos. Hoy que la tecnología llegó, los alfolíes también pueden ser las cuentas bancarias donde depositamos nuestros diezmos. Yo lo hago por transferencia, y entiendo que eso también es el alfolí, tratando de contextualizar en nuestro tiempo. Pero es importante que nosotros entendamos esto, que nosotros tenemos que diezmar en el lugar donde congregamos. A mí me toca muchas veces viajar a diferentes lugares, y he estado en otras ciudades y en otros países donde los hermanos se enamoran del predicador, se enamoran del pastor, y dicen, ay pastor, ¿cómo quisiera estar en Perú? Yo congregaría en su iglesia. Pero aunque sea de lejos enviaré mi diezmo. Y cuando me dicen eso, yo le digo, hermano, hermana, ¿y usted congrega en alguna iglesia? Claro, yo tengo mi iglesia aquí en tal país. Le digo, entonces su deber es diezmar en la iglesia donde usted congrega. Porque cada iglesia tiene un alfolí. Entonces usted tiene que diezmar en su iglesia donde usted congrega. No, pero yo quiero dárselo a usted, pastor, a la iglesia, porque ustedes están haciendo una obra maravillosa. Sí, pero no es correcto, no es correcto. Es como si mis hijos van creciendo y asumen responsabilidad, pero el vecino del costado los llama y le dice, ven acá a limpiar mi casa. ¿Por qué razón tendrían que hacerlo allá? Ellos podrían hacerlo y deberían hacerlo aquí, en nuestra casa. Entonces tú eres miembro de una familia espiritual, tú tienes que asumir responsabilidad en tu casa. Y los miembros de nuestra iglesia, los que asisten a nuestra casa,
asumen la responsabilidad dentro de nuestra casa. Por esa razón es muy importante entender esto. Si tú congregas acá, tu responsabilidad es poder apoyar, entregar tus diezmos y tus ofrendas en el alfolí de esta casa. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Esto es muy importante, amados hermanos. Ahora, cuando nuestros hijos están pequeños, nosotros no le pedimos que asuman responsabilidad, ¿sí o no? Pero cuando van creciendo y se van haciendo grandes, ¿qué le pedimos? ¿Qué le pedimos? Tiende tu cama, lava los platos, limpia la sala. Y cuando va creciendo más, ¿qué le decimos? Paga la luz, ¿no? Paga el agua, ayúdanos con el alquiler. Y va creciendo más hasta que se casa. Y cuando se casa, ¿qué le pedimos? Nada, ¿no? Porque ya se casó, ¿no? Pero lo que nosotros naturalmente hacemos es los llevamos a asumir responsabilidad. Hermanos, en la familia espiritual pasa lo mismo. Porque usted viene a esta casa cada domingo y usted disfruta, usted recibe, hay tantos beneficios y usted disfruta, pero como usted es bebé, como usted todavía recién empezó la vida cristiana, no entiende cómo es que todo esto se sostiene. Pero en la medida que va madurando, en la medida que va creciendo, ¿cuántos maduros hay acá? Levanten su brazo, por favor. Cuando usted va creciendo, usted va entendiendo que hay una responsabilidad. Ahora, si usted tiene un hijo de 25 años que trabaja, que gana dinero, y tú le dices, aunque sea, compra el pan, y te dice, no es mi deber, entonces no entiende por qué es tu hijo y vive en tu casa, ¿no? No entiende. Pero yo creo que de la misma manera pasa en la casa del Señor. Que a veces uno tiene años viniendo a la iglesia, años disfrutando de la casa y de todas las bendiciones, pero todavía no ha asumido responsabilidad. Y yo creo que los que realmente obedecemos y estamos agradecidos con Dios, eventualmente asumiremos responsabilidad. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos dicen amén a esto? Por esa razón creo que es necesario poder animarnos y recordar que somos responsables. Los diezmos y las ofrendas en la antigüedad servían para esto, mira, para mantener a los levitas y sacerdotes, para la celebración de adoración en el santuario, para ayudar a los pobres, a las viudas y a los huérfanos. Nota, por esa razón creo que es importante que nosotros entendamos que es muy similar las necesidades, porque acá también, ahora en la iglesia, tenemos gente dedicada a tiempo completo, si no, no podríamos mantener todo lo que estamos haciendo. También celebramos la adoración en este lugar y también hay todo un programa de ayuda social, ministerial, de ánimo espiritual, financiero, emocional, para todas las familias que realmente lo requieren, que realmente lo necesitan. Y por esa razón entendemos que el sistema financiero para sostener ese modelo, ya que sigue siendo el mismo hoy en día, entonces requiere la misma atención. Hay un sistema financiero que funcionó muy bien en los tiempos de la antigüedad y es el mismo sistema que funciona ahora con precisión. Pero quiero ir a un texto en 1 Corintios capítulo 9, verso 11, para poder leerles una mención que hace Pablo a esta práctica antigua. Mire lo que dice. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas, estamos hablando de la antigüedad, no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? ¿Y los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Qué interesante. Porque el apóstol Pablo hace una referencia a la forma en cómo se practicaba en la antigüedad y él está diciendo
que ahora es exactamente lo mismo, solo que los apóstoles, se les llamaba apóstoles y no sacerdotes como en la antigüedad. Hoy se les llaman pastores y no sacerdotes como en la antigüedad. Pero es la misma figura. De hecho, que nuestro sumo sacerdote es Cristo Jesús. Ahora, los levitas eran personas con diferentes funciones. Ahora, los sacerdotes eran levitas, pero no todos los levitas eran sacerdotes, pero eran de la familia de los levitas. Habían artesanos, habían organizadores, habían conserjes del templo, habían maestros, preparadores de alimentos, guardianes, administradores, carpinteros, también habían sacerdotes y también había un sumo sacerdote. Se requería también los diezmos y las ofrendas para los implementos del templo o del santuario. Es decir, es curioso, pero hoy en día ya esto no se llama templo, nosotros somos el templo, amén. Pero necesitamos un lugar donde reunirnos, que requiere cubrir todas sus necesidades, luz, agua, servicios de internet, todo lo que se requiere. Hay pastores que están dedicados a tiempo completo y que hacen que la labor sea más sostenible. Hay un personal trabajando en el área administrativa, en el mantenimiento del lugar. Es muy similar la forma en que estaba organizado en la antigüedad como hoy en día estamos organizados. Por lo tanto, creo que diezmar y ofrendar es una responsabilidad que tenemos que asumir. Y que tenemos que asumirla con hidalguía, con compromiso, con amor. Porque si ninguno diezmara, si todos nos pusiéramos de acuerdo en no diezmar y en no ofrendar, hermanos, no tendríamos para cubrir todas las necesidades básicas. Y creo que la razón por la cual existe todo lo que existe es gracias a los fieles diezmadores, a aquellos que están diezmando y ofrendando con alegría de corazón. Dios bendiga esas vidas y Dios recompense con creces la generosidad de su corazón. Dígale que está a su lado, diezmamos por responsabilidad. Cuarto, diezmamos por señal de pacto. En Génesis capítulo 28, versos 20 al 22, dice la palabra: e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, que dice la palabra, el diezmo apartaré para ti. Cuando nosotros hablamos de pacto, porque esto es una celebración de pacto, cuando hablamos de pacto, hablamos de 5 compromisos. Los que han llevado el curso de matrimonio, el pacto matrimonial, saben a qué me estoy refiriendo, ¿no? Compromiso visible, compromiso de fidelidad, compromiso invariable, compromiso de entrega y compromiso indisoluble. ¿Qué dice el compromiso de entrega? Dice, lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Ahora, eso no es fácil, ¿sí o no? Yo creo que en el matrimonio eso no es sencillo. Esa es la razón por la cual muchas veces los hombres, cuando las mujeres piden dinero, pues generalmente son los hombres los que se adueñan o se apropian. Bueno, mi padre era uno de esos que cuando mi mamá tenía un negocio, ganaba más dinero que él. Pero cuando mamá llegaba con el dinero a la casa, mi padre le decía, dame todo, le decía. Y literalmente mi padre manejaba todo el dinero. Entonces, en una sociedad machista, a veces somos los hombres los que manejamos el dinero. Y cuando la esposa pide el dinero, a veces le damos así peñiscado, así como exactito, 50 céntimos de vida, regresas caminando. Porque por alguna razón le mezquinamos lo que también le pertenece a ella. ¿Pasa eso? No en muchas familias. En la tuya no. Pero ¿pasa eso en muchas familias o no? Entonces las mujeres se sienten afectadas porque no se sienten dueñas de las ganancias. Y sabe, eso es una violación al pacto. Esa violación al pacto significa que lo tuyo es mío, pero lo mío no es tuyo. Por lo tanto, te doy peñiscado, te doy en pedacito, te doy chiquitito,
porque tú no sabes a manejar el dinero y X razones. Muchas mujeres se han sentido tan mal que esa es la razón por la cual muchas veces salen a buscar trabajos y quieren ganar su propio dinero. Y llega un momento en donde ella maneja su dinero y él maneja su dinero. ¿Sabe cómo se llama eso? Divorcio anticipado. ¿Por qué razón? Porque así es como empiezan las separaciones. Así es como empieza la crisis en los matrimonios. Y creen que están bien, pero no, son dos amiguitos jugando a estar juntos. Pero están perdiendo de vista la importancia del compromiso de entrega. Lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Entonces, cuando Romy y yo, por ejemplo, mi esposa y yo, hablamos sobre finanzas, juntamos nuestras ganancias y decimos ahora esto es nuestro. Y de aquí vamos a diezmar y vamos a pagar esto, lo otro, y ahora todo es de los dos. Si yo estaría pagando la universidad de mis hijos, yo le sacaría en cara a mi esposa diciéndole, yo pago la universidad de los hijos. Pero como somos los dos que lo hacemos, entonces nadie tiene ventaja, porque no es mi dinero, es nuestro dinero. Lo mismo pasa con los equipos inteligentes que tenemos. A veces nos apropiamos tanto que no queremos que nuestro cónyuge sea dueño de nuestros equipos inteligentes. Cuando mi esposa coge mi celular y me dice, la clave es tu cumpleaños para que nunca te olvides, le digo. Porque creo que muchas veces nos apropiamos, decimos mi carro, mi salario, mi casa, mi. Cuando mi esposa, cuando mis hijos se portaban mal, me decía tus hijos. Y cuando se portaban bien, decían mis hijos. Y digo, a veces pasa que por sentimiento vamos diciendo cosas que no debemos decir, porque es nuestro. Ahora, en esta relación de pacto con Dios, lo tuyo es mío y lo mío es tuyo, dígame, toda la riqueza de Dios es para nosotros, ¿sí o no? Claro, por eso la palabra del Señor dice que Él nos entrega sus riquezas en gloria, ¿no? ¿Y cómo lo demuestra? Con la provisión. Ahora nosotros, ¿todo lo nuestro es de Dios, sí o no? ¿Todo lo nuestro es de Dios, sí o no? ¿Cómo lo demuestra? ¿Cómo lo demuestra? Con los diezmos y las ofrendas. Esa es la forma en que nosotros demostramos nuestro pacto con Dios. Por esa razón es importante entender el significado del pacto. Ahora, alguien me podría decir, pero pastor, ¿por qué la Biblia no menciona literalmente la palabra diezmo en el Nuevo Testamento? Pues la respuesta es sencilla. Hay varias razones. Una de ellas es que los judíos tenían esta práctica inclaustrada en el corazón. Para ellos no era problema diezmar. Para ellos no era problema el diezmo. Más bien el nuevo concepto de ofrenda, que era mucho mayor que el diezmo, era lo novedoso. Entonces, cuando en el Nuevo Testamento se hablaba de dar, no se hablaba de dar menos del diezmo, sino se hablaba de dar más del diezmo. Por esa razón, la historia de la viuda de las dos blancas, de Bernabé y de muchos otros personajes que cuentan la historia que fueron capaces de poder ser altamente generosos con Dios. Miren lo que dice Mateo capítulo 5, verso 20. Jesús lo dijo. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, ¿qué dice la palabra? No entraréis en el reino de Dios. Ahora, esto no significa que pierdes tu salvación. Lo que significa es que si tú eres un hijo de Dios, si tú eres una hija de Dios, tu corazón estará tan agradecido que tus obras serán mayores que la de los fariseos y escribas. Los fariseos y los escribas no tenían problemas con diezmar, ellos diezmaban fielmente, pero nosotros podemos ir más allá. Nuestro pacto de amor debe ser evidente en todas las formas. Y recuerda que la justicia de los seguidores de Cristo siempre debe ser más alta que la justicia de los escribas y los fariseos. Por esa razón nosotros seguimos hablando de diezmo y ofrendas. Y eventualmente la suma de los dos hace que nosotros demos más del diezmo, que vayamos más allá del diezmo, porque lo que buscamos es que nuestra justicia en todo sentido sea mayor que la de los escribas y los fariseos. Es nuestro pacto de amor. Y cuando nosotros lo hacemos, amados hermanos, yo creo que hemos de ver la gloria de Dios. Conclusión. Escuche esto, por favor, porque esto también es muy importante que lo entienda.
no hay maldición por no diezmar. No hay maldición por no diezmar. ¿Se acuerdan que en el libro de Malaquías dice: maldito sois con maldición, porque la nación toda me habéis robado en vuestros diezmos, en vuestras ofrendas? Pues toda maldición ha sido quebrada por Jesucristo en la cruz de Calvario. Por lo tanto, no hay maldición por no diezmar, pero sí hay bendición por hacerlo. Sí hay bendición cuando uno diezma con alegría de corazón. Pero este es el punto. Dice la Biblia que Dios ama al dador. Al dador tienes que hacerlo con alegría, y eso es el resultado de un corazón que obedece, que agradece, de un corazón que está consciente de este compromiso, de este pacto, de esta celebración que hace con Dios, de esta responsabilidad que ha asumido delante de Él. Ahora déjenme rápidamente leerles los beneficios de esa bendición. Cuando diezmamos, dice la Biblia, según Malaquías 3:10, abrirá las ventanas de los cielos. ¿Cuántos quieren esa bendición del cielo? Dice: te dará provisión milagrosa. Te dará provisión milagrosa. Me emociona esto. Me emociona esto, porque yo he sido testigo, hermanos. Cuando yo empecé mi empresa, mi negocio, hermanos, yo estaba trabajando con empresas pequeñitas, en ECAPES, institutos. Yo empecé a diezmar, y Dios sabe que lo que estoy diciendo es verdad. Yo empecé a diezmar, yo me iba más allá del diezmo, yo honraba a Jehová. Muchas veces cuando yo compartía esto con mi familia, me decían: oye, ¿por qué das tanto dinero? No, Dios me dio demasiado. Yo le estoy honrando con lo que Él me ha dado. Y de pronto estaba trabajando con el Banco Santander, estaba trabajando con Interbank, de Ocasión, Casa Enrique Ferreiros, Herrera Diesel, Bajaje, CKF, Pintura Vencedor, Pepsi. Comencé a trabajar con Asher, con varias empresas grandes, que no había otra forma de entrar en esos lugares sino con la gracia de Dios. Y yo creo que Dios siempre es fiel, pero más probamos su fidelidad cuando nosotros también le somos fieles. Porque si aún siendo infieles Él permanece fiel, imagínense cómo es cuando usted le es fiel. Dios será mucho más fiel sobre su vida. ¿Cuántos quieren provisión milagrosa del cielo para sus corazones? Cuando diezmamos, Dios reprende al devorador. ¿Te ha pasado que a veces parece que el bolsillo tiene hueco? ¿Te ha pasado que el dinero no alcanza hasta fin de mes? Literalmente uno tiene un devorador aquí en el bolsillo. Y en ese tiempo eran las plagas de langostas que se comían la cosecha, y cuando levantaban la cosecha había poco. Hay un devorador que a veces está hablando a nuestros oídos y nos crea necesidades que no tenemos. Compra pizza, pollo a la brasa, Kentucky Fried Chicken. Viaja. Pero hace un mes viajé de nuevo. Y ese devorador nos hace gastar la plata, hermano, innecesariamente. Compra. Alguna vez mi esposita abre su ropero y dice: ay, no tengo vestido. Y yo miro un montón. Y yo digo: mi amor, ese es el devorador que se quiere meter aquí, que muchas veces nos quiere robar lo que nuestros ojos están viendo. Escúcheme. Cuando usted y yo somos fieles con nuestros diezmos, Dios reprenderá al devorador, lo desechará de nuestras vidas. Tendremos más sabiduría, más ciencia, más inteligencia para usar el dinero. ¿Cuántos quieren eso para su vida? Den un fuerte aplauso al Señor. Cuando diezmamos, amados, Dios nos honrará. ¿Qué significa eso? Te hará tierra deseable. ¿No te ha pasado que hay personas que te dicen: hermano, no sé, usted me cae bien, hermana, usted me cae bien, le puedo invitar a comer, puedo ir a su casa o le puedo invitar a mi casa? ¿Te ha pasado que de pronto tú te estás volviendo tierra deseable? Nadie invita a los chinchosos a su casa, pero cuando tú de pronto te vuelves tierra deseable, pareciera como que hay una atracción, hay un deseo de conectarnos. Y yo creo que eso está ligado, hermanos, a la fidelidad en los diezmos. Pero cuando uno le es fiel a Dios,
Dios te vuelve tierra deseable. ¿Por qué cree que los extranjeros vienen a esta casa, hermanos, a dejar su dinero? Porque somos tierra deseable, porque de alguna manera nos ven con gracia, con hermosura. Y yo creo que eso tiene que ver con la fidelidad. Nosotros como iglesia también aportamos a la Oficina Nacional de la Alianza y somos la iglesia, una de las más fieles, por no decir la más fiel de todas, una de las más fieles, amados, que también está soportando, resistiendo, apoyando la obra del Señor a nivel nacional. Porque si nosotros hemos sido bendecidos, también vamos a bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Y vamos a apoyar a otros lugares más, porque creo que nos hemos vuelto tierra deseable. ¿Cuántos quieren ser tierra deseable? Denle un fuerte aplauso al Todopoderoso y le damos gloria al Señor. Hola, gracias por mirar este video. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Quiero animarte a darle like si te gustó el video, hacer un comentario y por supuesto compártelo para que juntos podamos ser de bendición para nuestra ciudad, para nuestra nación y para el mundo entero. Que Dios te bendiga.